El equipo está conformado por Espinosa de la Cruz Eduardo Alain, Hernández Torres Marta, Sánchez Rafael Ian Javier y Vázquez Pechua Román, y nosotros vamos a explicarles acerca de los cristales fotónicos. Primeramente, como una introducción, tenemos que los cristales fotónicos son una nueva especie de semiconductores de luz propuestos hace casi 20 años, donde gracias a las amplias investigaciones realizadas sobre materiales con estas estructuras, es que hoy en día existe un buen nivel de entendimiento tanto de sus propiedades teóricas como de sus técnicas de fabricación, por lo que actualmente todo este conocimiento ha conducido a que se realicen diversas propuestas para aplicaciones tecnológicas, como veremos más adelante. Dentro de la historia de los cristales fotónicos, tenemos que en 1887 Lord Rayleigh fue quien comenzó el estudio de materiales de bandas de energía permitidas, también llamados Vepr, y bandas de energía prohibidas, llamadas Vepro, diseñando estructuras multicapas que tenían un cierto rango de reflectividad, donde pudo estudiar la propiedad según la cual una onda puede ser totalmente refractada por la red del material del cual está atravesando, siempre que esté presente características internas de tipo periódico, y donde mostró que dichos sistemas poseen una banda fotónica prohibida, un rango espectral de gran reflexión en una dimensión. Después de esto, hubo un estudio teórico realizado por Rykov en 1972, en donde se analiza la emisión espontánea en estructuras de una sola dimensión, siendo el primero en investigar el efecto de una banda fotónica prohibida sobre la emisión espontánea de átomos en una estructura con propiedades fotónicas, y proponiendo la idea de que la emisión espontánea en un cierto átomo podría ser inhibida colocándolo en una red periódica en la escala de la longitud de onda de la radiación a emitir, puesto que la pérdida de energía por radiación sería imposible si el átomo emitiera radiación en la región del gap. El concepto de cristales fotónicos fue discutido también por Otaka en 1979, quien desarrolló una interesante investigación en donde, en analogía con la difracción de rayos X en sólidos, desarrolló una teoría dinámica para la difracción de la luz visible o ultravioleta, basándose en el formalismo del método Corringa-Kohn-Rostocker para el cálculo de estructuras de bandas. Sin embargo, se da por sentado que el nacimiento de los cristales fotónicos fue un par de artículos que aparecieron en 1987 por Eli Yablonovich y Sagiv John, que si bien lo realizaron en el mismo año, estos artículos tienen enfoques distintos, ya que para Yablonovich los cristales fotónicos eran un medio ambiente que permitía modificar la densidad de los estados fotónicos, para así controlar la emisión espontánea, mientras que para John, los cristales fotónicos permitían la localización de la luz. Algo en lo que sí coincidieron ambos científicos fue que ambos propusieron inhibir la propagación de la luz dentro de un material, especialmente fabricado con este fin, a través del diseño de su estructura dieléctrica interna. Posteriormente a las publicaciones realizadas por Yablonovich y John, el desarrollo de los cristales fotónicos tuvo un despegue muy importante, primero en el marco teórico, en el cual numerosos científicos de todo el mundo intentaron resolver los sistemas resultantes de la propagación de ondas lumínicas en materiales con una constante dieléctrica de tipo periódica, y luego también en el campo de la experimentación, donde comenzaron a desarrollarse los primeros cristales fotónicos hechos a medida, con el objetivo de lograr estructuras dieléctricas de tipo periódico con características propias para rechazar ondas de luz con longitudes de onda específica. Y esto lo vemos hasta 1996, donde Thomas Krauss demostró que era posible obtener una estructura bidimensional en el rango cercano a las frecuencias ópticas, con lo que se despertó aún más el interés en estudiar estructuras bidimensionales. Para 2003, los cristales fotónicos aún no habían desarrollado novedosas aplicaciones tecnológicas. Sin embargo, las fibras ópticas de cristal fotónico que fueron desarrolladas por el científico Russell mejoraron las características de las usuales fibras ópticas. A su vez, durante el mismo año, se realizaron estudios experimentales de las estructuras 2D y 3D, donde se llegó a la conclusión
de que las dimensiones de los cristales deben ser muy pequeñas y se llega al límite de lo que se puede microfabricar con la tecnología de ese momento. Por otra parte, las técnicas químicas de autoorganización tienen una gran cantidad de desorden estructural como para seguir con los intentos para desarrollar estos cristales, como lo demostró el científico Bjarklev. Debido a todo el potencial que se le ha encontrado a los cristales fotónicos a lo largo de las investigaciones realizadas, y también por otras propiedades que favorecen en algún propósito en específico para el avance de diferentes tecnologías, es que se ha vuelto muy interesante explorar todas las estructuras posibles de los cristales para buscar características potencialmente interesantes para dispositivos fotónicos. Bueno, y ahora pasaremos a ver los beneficios que se han conseguido a través de las investigaciones en este tema y que han ayudado al avance de otras tecnologías que se usan comúnmente en la actualidad. Hoy en día, los espejos dieléctricos son usados en muchas aplicaciones tecnológicas, tales como elementos reflectivos en espejos láseres. Estos mismos recubrimientos reflejantes pueden ocuparse para mejorar la efectividad de los LEDs, como el diodo láser BC-Cell que vemos en la imagen, y hasta espejos de gran reflexión en algunas cavidades láser. Fibras ópticas de comunicación fabricadas de cristales fotónicos que mejoran su desempeño y por lo tanto me permiten un mejor flujo de datos, como ya lo habíamos visto anteriormente con el científico Russell. También son muy utilizados los recubrimientos de lentes y espejos con baja y alta reflexión, hasta pinturas que cambian de color y tintas, tanto para propósitos estéticos como para algunas funciones del mismo dispositivo. En algunas celdas fotovoltaicas también se está implementando capas de cristales fotónicos que mejoren su eficiencia y aumenten la corriente que pueden entregar por unidad de área. Finalmente, cabe recordar que existe una gran cantidad de investigadores que apuestan por desarrollar cristales fotónicos bidimensionales con el objetivo de manipular la luz en circuitos ópticos, como en la imagen de la parte inferior derecha. La idea es desarrollar una tecnología fotónica de procesamiento de información que sea alterna a la electrónica, es decir, que al tener cristales que solo puedan reaccionar ante longitudes de onda específicas, podamos tener más de una señal viajando por el mismo medio y al final del conductor, por medio de estos cristales fotónicos, se realice un filtrado de cada señal y dirigirla hacia el punto en donde se debe entregar la información. ¿En qué consiste el concepto y qué aplicaciones concretas tiene en el futuro? Vamos a hablar de la física de los cristales fotónicos. Para empezar, vamos a hablar de la óptica de película delgada. Este es un concepto físico donde tenemos un rayo de luz, el cual va a incidir sobre una película delgada. Esta generalmente es un dieléctrico y se va a reflejar y se va a refractar hacia dentro de la película delgada. Pero posteriormente vamos a tener una segunda reflexión donde de la interfaz de la película delgada hacia el agua, o también puede ser otro dieléctrico, va a incidir nuevamente y nuevamente se va a reflejar y a refractar. Nos vamos a concentrar nada más en la reflexión que produce. Esta reflexión va a viajar de regreso, va a verse rebotada y va a ocurrir un nuevo fenómeno de refracción y de reflexión entre la película y el aire. Y la parte que se refracte va a ser lo que veamos de salida, lo que nos va a dar estas dos diferentes hazas de luz o dos diferentes ondas. ¿Por qué tiene que ser de película delgada? Para empezar, necesitamos que sea película delgada para que la dispersión de la luz no sea demasiada entre película y agua y esto haga que no haya suficiente potencia lumínica para que se aprecie este efecto de dos rayos de luz. Segundo, si nosotros vemos la onda electromagnética, la luz como una onda electromagnética, vamos a ver que esta tiene una cierta amplitud de onda. Si esta amplitud de onda se ve interrumpida o a ciertos puntos, va a ocurrir un desfase. Si la película es suficientemente delgada, en este caso tiene que estar en la magnitud de la misma longitud de onda que la luz, que es de los nanómetros. La distancia que recorre desde la primera incidencia hacia que salga, que sería la flechita azul que tenemos más hacia la izquierda, que sería esta, no va a ser la misma distancia que se recorrió
que de la segunda incidencia hacia afuera. Esta diferencia de distancias va a producir un desfase y dado a que es una distancia muy pequeña, va a hacer como si interrumpiera la amplitud a medio ciclo de la onda. Por ejemplo, supongamos que de aquí incide en un punto de cruce con cero y se refleja, mantiene su periodicidad. Pero ahora, si tomamos la distancia que recorre, el tiempo que había transcurrido, ahora la segunda onda o la segunda incidencia, en lugar de reflejarse hacia afuera en un punto de cruce con cero, se va a reflejar, por ejemplo, en un máximo de la onda eléctrica. Y esta diferencia de fases va a ser lo que nos va a interesar para los cristales fotónicos a continuación. Y es que como vamos a tener dos haces de luz, en este caso dos ondas electromagnéticas, dos ondas distintas, al ser una onda vamos a presenciar el fenómeno de interferencia, ya sea constructiva o destructiva de ondas. Recordemos que las ondas, si estas se encuentran en desfase, pueden presentar una interferencia destructiva donde las amplitudes de onda se van a ver anuladas, lo que nos da un total de cero, o constructiva, donde si ambas ondas están en fase, las amplitudes de onda se van a sumar y van a crear una onda más grande. Este fenómeno lo vamos a utilizar en las aplicaciones que veremos más adelante para incrementar la capacidad de reflexión de la luz o, al contrario, para procurar de que no se refleje nada de la luz. Ahora tenemos que pensar en la luz y vamos a hacer una aproximación por electromagnetismo. La luz, al ser una onda electromagnética, tiene que cumplir tanto con la condición de la ecuación de onda como con las ecuaciones de Maxwell. Vamos a centrarnos ahorita en las ecuaciones de Maxwell, que van a ser en su forma diferencial. Y estas, ahorita les vamos a hacer unos pequeños cambios para que encajen con la ecuación de Schrödinger. Primero vamos a tomar la ecuación del campo eléctrico y le vamos a aplicar nuevamente el rotacional. Una vez que aplicamos el rotacional, como mu es invariante de las coordenadas igual y la derivada parcial de tiempo no haberse afectado por el operador nabla, lo podemos sacar y entonces va a quedar que el rotacional del campo magnético. Pero si observamos nuestra ecuación del campo magnético, podemos sustituirlos. Entonces, al sustituir esa expresión, nos va a quedar la siguiente. Y posteriormente nos queda agrupar las dos fracciones parciales, las dos derivadas parciales con respecto al tiempo. Y nos va a dar la tercera expresión. Pero ahora, por teorema de Stokes, sabemos que el operador nabla al cuadrado del campo eléctrico va a ser igual a epsilon 0, mu 0 por la parcial de todo esto, la doble derivada parcial del campo eléctrico. Entonces, podemos decir que el doble rotacional es igual a la divergencia al cuadrado del campo eléctrico. Sustituimos esto en la primera parte y nos queda que la divergencia al cuadrado del campo eléctrico va a ser igual a la permitividad eléctrica de R. ¿Por qué este es R y no es 0? Es porque como estamos trabajando con un dieléctrico, no tiene la permitividad del vacío. Entonces, esta epsilon 0 se va a transformar en epsilon en ER sobre E0. Y como E0, mu 0 es la velocidad de la luz al cuadrado, también lo vamos a poder sustituir o convertir. Y por último, vamos a desarrollar la doble derivada. Para esto, lo que hacemos es que tenemos que suponer que la luz es una onda monocromática. Con monocromática se refiere a una periodicidad y que se puede representar y que se puede expresar como la siguiente expresión, que es el campo eléctrico cero, o bueno, el que no depende del tiempo, por E a la I omega t, donde omega es la frecuencia de la onda. Entonces, si derivamos dos veces esto, como ER es invariante en el tiempo, nos queda que es ER omega t, donde esta omega es la de la derivada de E. ¿Y por qué hicimos esto? Bueno, porque en el siguiente diapositiva tenemos aquí esta expresión,
Y si observamos, esta expresión es muy similar a la ecuación de Schrödinger, al menos en su forma. Este flujo no van a ser iguales, pero su forma son muy similares, tanto por el operador como por utilizar campos vectoriales, etc. ¿Y esto por qué es importante? Es porque el hecho de que podamos expresar las ondas electromagnéticas de una forma similar a como expresamos el comportamiento de los electrones con la ecuación de Schrödinger, nos va a permitir generar analogías entre estas dos. Una de las más importantes que vamos a utilizar para los cristales fotónicos va a ser las band gaps de los dieléctricos, que es un punto en los cuales los semiconductores no conducen. Y al tomar este conocimiento de los dieléctricos, de los semiconductores, hacia la luz, vamos a poder asumir que existen band gaps de fotones, las cuales son bandas a las cuales ciertos rangos de frecuencia, ángulos de incidencia o longitudes de onda, el dieléctrico no permite la propagación de la luz. Otra analogía que vamos a poder hacer es que al tratar la luz como una onda electromagnética, vamos a poder utilizar guías de onda. Las guías de onda son guías, canales de dieléctrico, generalmente que su permitividad magnética es unitaria, y estas guías de onda nos permiten redirigir las ondas electromagnéticas hacia donde nosotros queramos, lo que significa que podemos aplicar el concepto de guías de onda a la luz. Ahora vamos a regresar a lo que son los cristales fotónicos, ahora sabiendo lo de las guías de onda y lo de los band gaps. Los cristales fotónicos se definen como la intercalación periódica de distintos índices de refracción en películas delgadas. Y estos pueden ser de 1, 2 o 3 dimensiones. Los de una dimensión también se pueden conocer como espejos de Bragg. Y es cuando tenemos placas de semiconductores o de dieléctricos. Generalmente se asumen para modelarlos que estas tienden a ser infinitamente grandes. Y como en contraste el tamaño de nuestros dieléctricos con respecto a la luz es grande, pues se hace esa aproximación. Y se pueden modelar tanto como si tenemos la fuente de luz que va desde fuera y que incide hacia el cristal fotónico, como si tuviéramos una fuente de luz que está desde dentro e incide hacia afuera. Y se ve afectado por las películas delgadas de distintos índices de refracción. Para las de 2 dimensiones, la fabricación generalmente se da con que tenemos un bloque de dieléctrico o una película de dieléctrico y esta le hacemos perforaciones. Estas perforaciones ya saben que van en el orden de nanómetros. Les hacemos perforaciones y luego se rellenan de otro dieléctrico o se dejan al vacío. Y eso nos va a generar la periodicidad que estamos buscando. En este modelo lo tengo como prismas cuadrangulares, pero generalmente se utiliza con cilindros o tubos. Y también tenemos los cristales fotónicos de 3 dimensiones, donde en lugar de presentarse tubos, se presentan cubos. Estos cubos tienen una permitividad constante entre los que son iguales, como por ejemplo los rojos claros, mientras que los espacios en blanco también tienen una permitividad constante. Y los de tercera dimensión, son un poquito más difíciles de modelar y también de fabricar. Sin embargo, como mi compañero ya explicó hace rato, hubo últimamente un boom para darle aplicaciones a los de 3 dimensiones. Se ha mencionado acerca de los cristales fotónicos y yo me voy a centrar en la parte del papel de los materiales en la aplicación y qué características deben de tener y cómo son algunas técnicas, procesamientos y diferentes aplicaciones que se le han dado. Esta tabla es un cuadro resumen de diferentes materiales que se ha creado de forma artificial con base en los cristales fotónicos. Se mencionan sus métodos y técnicas para la obtención de este tipo de materiales, así como sus características. A continuación yo les voy a presentar algunos ejemplos de estos materiales con mayor profundidad y es importante recordar que tenemos de primera dimensión, segunda dimensión y tercera dimensión, como ya explicó mi compañero Juan Román en otra de las diapositivas, a qué se refiere esta parte.
Para iniciar a explicar la importancia que tienen las propiedades de estos materiales que son los policristales, quiero iniciar hablando en el área de la naturaleza. Y los policristales mejor estudiados en esta área son los de las mariposas porque tienen escalas en el ala que son estructuradas con nanopuentes paralelos que demuestran la capacidad de controlar los fotones que se propagan en la denominada banda prohibida fotónica, que ya se explicó en la parte teórica al inicio de la exposición. Y esta genera que se muestren pues colores muy llamativos y muy característicos. Esta estructura está constituida principalmente por quitina y no solamente va a generar características ópticas especiales, sino que también tiene un alto potencial para el uso de sus propiedades en ingeniería de tejidos. Pues se confirmó en un estudio que los patrones de topografía que tiene la superficie, que son surcos y crestas, poseen capacidades de inducir la orientación celular. Entonces, un grupo de científicos de la Sociedad Americana de Química en 2018 utilizaron las alas de la mariposa Morpho-Menelaus con sus estructuras de cresta como un sustrato para el crecimiento celular en células RSC96, que son células de rata de laboratorio de tipo neuronal. Se le aplicaron ciertos tratamientos ácidos y básicos y generaron a estas alas que se volvieran hidrófilas y además provocaron una alineación celular. Pero les voy a hablar un poquito más a fondo de cómo estuvo este experimento, pues ha demostrado que la topografía superficial de un material se afecta en gran medida por la unión, el crecimiento, la proliferación y la diferenciación celular. Entonces, ¿cómo hicieron este experimento? Bueno, pues se tomó la superficie de un ala de mariposa que vemos abajo, que fue la Papilo Ulysses telegonus, por sus siglas PUT, y esta está compuesta de micro y nanoestructuras que son cóncavas, mientras las alas de mariposa Morpho-Menelaus están decoradas con ranuras. Entonces, utilizando las células RSC96, se utilizó como sustrato las alas y se cultivaron estas células. Para la Morpho-Menelaus se mostró un patrón de clasificación regular junto con las ranuras, y en el caso de las PUT, bueno, en este caso pasó todo lo contrario. Las células que fueron cultivadas exhibieron un rango aleatorio, no se alinearon. Entonces, con una secuencia del transcriptoma y un análisis bioinformático, se reveló que la actividad del lisosoma está regulada por una proteína denominada HTT, y esta proteína es mediadora del transporte y la comunicación dentro de las células nerviosas y es muy importante y esencial para el desarrollo del cerebro. Pues fue un factor clave y potencial para determinar el crecimiento celular en el caso de las Morpho-Menelaus de las alas de la mariposa. Entonces, estos experimentos in vivo mostraron que lo que fue fabricado o el cultivo fabricado con las alas de la mariposa como sustrato facilitaron notablemente la regeneración de estas células, que fue el nervio ciático de la rata después de una lesión, y la actividad del lisosoma y la expresión de lo que fue la proteína HTT aumentaron considerablemente en el caso de las Morpho-Menelaus. Entonces, estos injertos fabricados con el sustrato de las alas generaron una unión de los nervios, por lo cual el empleo de las alas de la mariposa para construir injertos de nervios biomiméticos, así como el lisosoma HTT como un regulador crucial, es muy importante en el área para las interacciones entre la célula y la parte material. Como mencioné, también se dio
un mejoramiento de las propiedades hidrófilas en las alas de las mariposas. Entonces aquí se muestran lo que son imágenes de microscopía electrónica de barrido de estas alas en la parte A de la Morphomelenops, en la parte B de la Papilobacterium telegonus. Entonces, en el inciso A minúscula y B minúscula es una imagen óptica de la región azul que está encerrada en un círculo blanco antes y después del tratamiento ácido y básico que se le generó. Y aquí es posible ver cómo se perdió su color brillante original al aplicar el tratamiento. Estas imágenes son a 50 micrómetros. En la imagen C y D se muestran las imágenes de la región también azul, pero de las nanoestructuras superficiales antes y después del tratamiento ácido y básico también, pero este está a 2 micrómetros. Después tenemos la de la Papilobacterium telegonus. Es el mismo caso. En la imagen E y F se muestra antes y después del tratamiento cómo se dio la pérdida del azul brillante. Y finalmente en la G y H se muestra la parte de las nanoestructuras a 2 micrómetros en este caso. En la parte de la evaluación nitrofílica, este proceso se realizó colocando una gota de agua pura y fueron aproximadamente 10 microlitros. ¿Para qué? Pues para medir los ángulos de contacto. En la imagen IJ se pueden ver los ángulos de contactos de la ala de la mariposa, en la I al no ser tratadas y en la J al ser tratadas. Y sucede lo mismo con K y L, pero es para el caso de la Papilobacterium telegonus. Entonces, ¿qué es lo que nos están mostrando los datos? Pues nos están mostrando la media más menos la desviación estándar, pero de 10 experimentos independientes. Y pues estas propiedades hidrófilas de las alas de las mariposas fueron mejoradas con el tratamiento ácido básico, como lo demuestran los aumentos en los ángulos de contacto. Ahora enfocándonos en la parte de generar estructuras con materiales de forma artificial, voy a empezar con las de primera dimensión. En este caso tenemos las nanoestructuras fotónicas multicapas y se van a componer de capas que van a tener un diferente índice de refracción y van a estar apiladas de forma periódica. Para construir estos bloques se utilizan lo que suelen ser materiales dieléctricos inorgánicos o también compuestos poliméricos. El enfoque más comúnmente utilizado para fabricar estas estructuras multicapas es un método denominado método de deposición capa por capa. Y bueno, ¿qué ventaja tiene? Bueno, que se van a lograr poner miles de estructuras en capa periódica utilizando este método. Es muy fácil y es muy rentable para producir este tipo de estructuras, pero también tiene sus desventajas, dado que va a requerir de mucho tiempo lograr los cientos de capas con estructura periódica mediante el revestimiento cíclico de dos materiales. ¿Por qué? Porque este va a llevar un procesamiento intermedio que va a requerir de etapas de secado y de recocido antes de estar apilando cada capa. Las propiedades que van a determinar a estas estructuras van a ser sus componentes y la arquitectura de la pila. En particular, la longitud de onda de la difracción de estos policristales de primera dimensión va a tener una modificación y va a aumentar cuando aumente el grosor de las capas. Quiere decir que esa longitud de onda de difracción va a ser dependiente del grosor de las capas que se tengan. Y también va a ocurrir que si se aumenta el contraste del índice de refracción, va a generar a su vez un aumento en la reflectividad y también en el ancho de banda. Entonces, si un estímulo puede generar este tipo de cambios en estos parámetros que ya se mencionaron, pues se puede lograr cambios correspondientes en lo que es la banda de los policristales. Entonces, si nos basamos en este principio, gracias a esto se han diseñado varios sensores de policristales de primera dimensión utilizando diferentes materiales que responden a estímulos externos. En la diapositiva anterior
Yo les mencioné que las estructuras multicapas se generaban a través de una técnica denominada deposición capa por capa. Aquí les voy a explicar más a fondo cómo ocurre y los tipos que hay. Entonces, esta representación gráfica que podemos observar nos muestra el ensamblaje de capa por capa a través de interacciones electroestáticas entre un policatión y un polianión. En la primera figura lo que se observa es que el sustrato normalmente está cargado negativamente y se va a poner en contacto con una solución de un polímero de carga opuesta y se le denomina policatión. Y esto va a servir para depositar la primera monocapa. Después, en el segundo paso surge un lavado y esto sirve para eliminar el material no unido. En el tercer paso, el sustrato va a estar revestido positivamente y se va a poner ahora en contacto con una solución de un polianión. Y esto va a servir también para depositar, pero ahora una segunda capa. Y finalmente en el cuarto paso una nueva etapa de lavado surge y también va a ser para eliminar el material no unido, de forma que va a dar lugar a la formación de una estructura bicapa. Este ciclo se va a estar repitiendo hasta obtener el número deseado de bicapas y así formar una estructura multicapa. Hay diferentes técnicas, se les denomina inmersión, otra que es de rociado y la última es de recubrimiento por centrifugación. A finales del siglo XX inicia el surgimiento de estas técnicas, iniciando por la técnica de inmersión capa por capa en el año de 1991 y hasta 1999 surge una nueva técnica que es la técnica de spray. Después, en el año 2001, surge la técnica de centrifugación por recubrimiento, pero en la parte de la técnica de spray se tiene un informe hasta el año 2000 por el señor Schlenov y empieza a crecer una gran atención hacia esta, aproximadamente en el año 2005, por lo cual en este año Porcel, un científico, desarrolla una nueva modalidad de deposición de spray y la denomina recubrimiento de spray simultánea. Y en el año 2009 surge una nueva técnica combinando la de spray y la de centrifugación por deposición con recubrimiento. Y se combinan y así surge la de spray que se ve en la última parte de nuestra línea. Como mencioné, se tienen tres principales técnicas de deposición capa por capa. Vamos a ver los tres casos. En la primera es la de inmersión y va a consistir en sumergir el sustrato alternativamente en soluciones acuosas de policatión y de polianión con un paso de lavado intermedio entre las capas depositadas para eliminar el material no unido y evitar la contaminación de la solución posterior. Este proceso, como ya se había comentado, es cíclico y se repite hasta obtener el número de capas deseados. Es una técnica bastante sencilla que permite cubrir los sustratos de casi cualquier forma y tamaño. Pero tiene sus desventajas porque el tiempo de deposición requerido va a ser una etapa de absorción que es alrededor de unos 15 a 20 minutos y esto lo convierte en un proceso que requiere mucho tiempo. En la parte industrial se requiere un volumen mucho mayor de soluciones de polímeros comparándolo con las otras dos técnicas, que es la de recubrimiento por centrifugación y la de spray. Y también los desechos pueden ser un problema, aunque las soluciones se pueden estar reutilizando siempre que permanezca la contaminación cruzada muy baja. En la parte de la técnica del spray, pues es un método también muy simple, en el que las multicapas se ensamblan mediante el spray secuencial de soluciones de policatión y polianión sobre un sustrato. La ventaja que tiene es que permite recubrir no solo sustratos grandes y planos, sino también los que tienen geometrías no planas. El espesor de estas películas va a estar influenciado por las concentraciones del polímero, el caudal del spray y el tiempo que le lleva. En comparación al de inmersión, que es el anterior, la parte del enjuague o el lavado puede suprimirse dando lugar a películas más gruesas sin alterar su calidad y disminuyendo el tiempo de deposición. Las propiedades de esta película van a ser dependientes de la morfología, la uniformidad, la composición química. Esta técnica ofrece tiempos de montaje rápidos y es bastante apta para la automatización en la parte de la industria.
Ahora, la tercera técnica se denomina recubrimiento por centrifugación y esta se va a basar en el giro del sustrato para facilitar la deposición de los polímeros. Entonces, ¿cómo se realiza? Bueno, se va a ir vertiendo la solución de policatión y de polianión sobre el sustrato de giro, o se puede verter la solución sobre el sustrato fijo y después se va a generar ese giro. Esta técnica tiene la ventaja de que ahorra tiempo en la parte de la deposición porque se genera una capa aproximadamente cada 30 segundos. El espesor va a ser dependiente de la velocidad del centrifugado y cuando se tengan velocidades más altas va a conducir a películas más delgadas. También se tienen ciertas limitaciones porque no se puede utilizar para depositar películas uniformes sobre superficies no planas y tampoco es posible recubrir superficies con grandes áreas. Estas están diseñadas para recubrir sustratos planos de hasta 10 centímetros de ancho de diámetro y no son útiles para sustratos que tengan formas complejas. Aquí les presento otra estructura que también se basa en las propiedades de los cristales fotónicos y es denominada pila, espejo o reflector de Bragg. Este reflector de Bragg va a constar de capas alternas de materiales con índices de refracción alto y bajo y con interfaces planas entre cada par de capas. Lo que va a ocurrir en este es que la luz incidente de cada capa superior se va a reflejar en cada interfaz y la estructura de banda fotónica resultante va a provenir de la interferencia de la luz que emerja del reflector. Para ciertos rangos de energías hay interferencias constructivas de la luz reflejada y se pueden observar valores de reflectividad muy alto. Por ejemplo, para la luz visible este fenómeno de difracción genera colores bastante intensos a partir de materiales que son incoloros. Una característica interesante de estos sistemas es la predicción relativamente fácil que tiene de las propiedades ópticas, porque esto nos va a permitir el desarrollo de una pila o reflector con propiedades ópticas, obviamente manipulando los materiales, así como la arquitectura de la película. Esta se puede manipular en su espesor y en su porosidad. La posición de la longitud de onda del máximo de difracción de Bragg va a estar descrita por la ecuación que observamos ahí, que es la ecuación de Bragg-Snellen, la primera, y se aplica a los materiales de incidencia normal y no absorbentes. Ahí la M es el orden de difracción, la HL y HH son los espesores de los materiales de índice de refracción alto y bajo, la NL y la NH son los índices de refracción también alto y bajo. La otra ecuación, el ancho de banda o el ancho completo a la mitad del máximo es otro parámetro característico de estas pilas de Bragg y se puede expresar en términos de la frecuencia mediante esa segunda ecuación que vemos, donde la omega máxima es igual a 2pi por c entre la longitud de onda máxima, siendo c la velocidad de la luz en el vacío. La reflectividad, que es referente a la tercera ecuación de las pilas de Bragg, por otro lado, va a depender de la constante del índice de refracción y del número de bicapas que componen esta pila, donde la N0 y la NG van a ser los índices de refracción del medio ambiente circundante y del sustrato respectivamente. La N mayúscula va a ser el número de bicapas. Y estas ecuaciones, ¿dónde radica su importancia? Bueno, pues son un punto de partida muy útil para el diseño de estas pilas de Bragg y van a proporcionar la base para el desarrollo de aplicaciones basadas en el ajuste de color estructural. Los productos de lo que es NHI y NHH van a representar los espesores ópticos de los materiales que van a componer a la pila y, como ya se mencionaron, pues van a contener la parte de los espesores. Estos dos parámetros, ¿por qué los estoy mencionando? Bueno, porque van a permitir la sintonización de las pilas y van a representar las características en las que los científicos se pueden basar para encontrar nuevas oportunidades. Ese espesor se puede modular
mediante el control de métodos de deposición, como ya los mencioné, utilizados para la fabricación de pilas. Además de que hay métodos más sofisticados de arriba hacia abajo, el revestimiento por rotación, el revestimiento por inmersión, y se pueden emplear con mucho éxito para el desarrollo de las películas con espesor controlado mediante la modulación de ciertos parámetros como la velocidad de giro, las tasas de extracción, la concentración de la solución. Y bueno, este grosor físico podría en principio ajustarse ya sea mediante materiales que muestren propiedades de expansión o contracción ante ciertos estímulos. Una de las clases más importantes de materiales que son utilizadas son denominadas hidrogeles. ¿Y por qué? Justamente porque tienen esa capacidad de expandirse con la absorción de disolventes. El índice de refracción también se puede modificar o ajustar mediante la modificación de la estructura química o la composición de los materiales, o más directamente mediante la adición de porosidad. En este último caso, las cantidades de los índices de refracción son efectivos. ¿Y cómo se pueden describir? Como promedios ponderados de fracción de un volumen simple del material y el medio circundante. O una descripción más sofisticada es mediante el uso de teorías del medio efectivo como una teoría denominada de Brueggemann, que es una elección de un modelo que va a depender de la geometría del sistema, pero bueno, esto es más complejo. Para este tipo de materiales se van a emplear típicamente en técnicas ascendentes y descendentes los materiales del dióxido de silicio y el dióxido de titanio. Y se pueden lograr valores de reflectividad muy altos con una pequeña cantidad de capas en una pila de 1/4 de onda. Las figuras que tenemos en la parte con los colores rojo y verde van a ilustrar los efectos de los cambios del espesor físico y también de los índices de refracción efectivos sobre las propiedades ópticas de nuestras pilas de Bragg, ya sea mediante el uso de cálculos muy simples en una herramienta matemática denominada matriz de transferencia de aproximación de onda escalar. O también la otra opción viable es aumentar el espesor o aumentar el índice de refracción efectivo de las capas porosas para conducir a un cambio en la posición del pico de difracción de Bragg a energías más bajas. Otras oportunidades interesantes para la aplicación de detección láser surgen en algo bien interesante, que son capas defectuosas. ¿Por qué? Bueno, una capa con un espesor óptico distinto va a romper esa periodicidad que tienen nuestras capas y va a crear estados fotónicos permitidos para un cierto rango de energías que antes estaban prohibidas. Entonces, el desarrollo de capas con defectos inteligentes, pues lo que va a generar es un desarrollo de plataformas de detección de alta sensibilidad y cavidades sintonizables. Entonces, en la última figura, en la 1C, vamos a llamarle a la primera A, a la segunda B y a esta tercera C, pues nos muestra un esquema donde se ilustra una estructura de defecto. Estamos viendo cómo se está rompiendo esa periodicidad y pues se tienen diferentes espesores físicos en la posición de inmersión de reflexión en los espectros ópticos. Entonces, el láser en estructuras fotónicas unidimensionales también se puede lograr dopando uno de los dos materiales utilizados para hacer capas con un material de ganancia. El comportamiento de este tipo de sistema se llama de retroalimentación distribuida o también en sus siglas DFB, donde el láser puede oscilar en dos longitudes de onda, correspondiente a los bordes de las bandas fotónicas de estados. Estos ejemplos, ¿para qué nos sirven? Pues para darnos una idea de lo que se puede lograr en la práctica con el desarrollo de este tipo de capas activas que están hechas de diferentes materiales. Además, un desafío bastante importante en esta área es la dependencia del ángulo de estas pilas de Bragg. ¿Por qué? Porque va a llevar a que se observen diferentes colores en diferentes ángulos de observación. De hecho, se demostró que una manera de resolver este problema de la dependencia del ángulo
sin la necesidad de una estructura de banda fotónica completa con la fabricación de los reflectores de Bragg, es mediante las capas constituyentes de contraste de índice de reflexión con valores bastante altos. Estos esquemas ya se mostraron en la diapositiva anterior, pero solo voy a dar un poquito de información complementaria, pues estos lo que nos están mostrando son diferentes facetas de la sintonización óptica en estas pilas de Bragg. En la parte de A, lo que se está mostrando es el efecto del ajuste del espesor físico para la pila, y se está utilizando lo que es el dióxido de silicio y el dióxido de titanio con 4 capas, y tiene un 40% de porosidad. El espesor del óxido de titanio es de aproximadamente 50 nanómetros y del dióxido de silicio se varía entre 150 a 170 nanómetros en las simulaciones. En el caso de la imagen B, que es la que tenemos en la parte inferior derecha, las pilas de Bragg también son 4 bicapas y está formada por capas del mismo material, óxido de silicio con 150 nanómetros y óxido de titanio con 50 nanómetros, y la composición de la capa varía del 60% de material más 40% de aire, va a cambiar a un 60% de material, pero en lugar de aire va a ser un 40% de agua, lo que se mencionaba en la parte de los materiales como el hidrogel y ese tipo. Y bueno, aquí lo que se está simulando es el efecto de la infiltración de agua en los poros. Después, en la última estructura, que es la C, la inferior del lado izquierdo, es una estructura defectuosa y tiene diferentes espesores en la parte del defecto. La capa defectuosa es también de óxido de silicio, es más gruesa y está incrustada en la parte media y es de 140 nanómetros, mientras que el dióxido de titanio es de 50 nanómetros y todas estas capas son porosas al 40%. También existen este tipo de materiales que son las fibras de cristales fotónicos, y su fabricación ha sido un factor bastante importante para su diseño y desarrollo de estas fibras. La tecnología de los cristales fotónicos no solo va a proporcionar un gran control en el diseño de estas fibras, sino que también va a permitir que se fabriquen a partir de un solo material. ¿Por qué? Pues porque esto va a ayudar a eliminar la necesidad de utilizar 2 tipos de vidrios que sean térmica, química y ópticamente compatibles para formar el núcleo y el revestimiento de la fibra. Y también se ha utilizado una amplia gama de materiales para su fabricación, que ha sido el calzogenuro, el silicado del plomo, el silicato de bismuto y los vidrios de telurito, e incluso algunos polímeros. Los diferentes materiales que se utilizan pues abren cierta libertad para el diseño de este tipo de fibras, y el procedimiento que se utiliza es el de apilado y estiramiento, y fue ideado por un grupo de una universidad de Bath y es el más utilizado para la fabricación de este tipo de fibras. Esta técnica tiene gran versatilidad porque nos va a permitir ensamblar estructuras complejas a partir de unidades apilables de forma individual, de tamaño y de la forma más adecuada posible. También se incorporan de forma muy fácil las regiones de vidrio sólidas, vacías y dopadas, y no implica ningún proceso químico. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir la figura que estamos viendo? Bueno, pues inicialmente es necesario diseñar una preforma utilizando una herramienta de diseño de alta precisión, y la relación del diámetro interior y exterior de estos capilares debe elegirse para que coincida con la fracción de llenado de aire de las estructuras finales que se requieren. Este diseño define los diámetros de las unidades apilables y se le denomina capilares de extracción. Estos tubos que son circulares de sílice y las varillas de varios centímetros de diámetro se van a dibujar en la torre de estirado de fibras, y esto va a servir para poder reducir su diámetro a aproximadamente 1 milímetro. Este proceso lo que va a consistir es introducirnos en un horno y calentarlos a una temperatura bastante alta de 1950 centígrados, mientras se tira el otro extremo a una mayor velocidad.
Estos capilares y varillas se van a extraer del horno mediante 2 correas de goma opuesta y van a formar el denominado extractor de caña. La velocidad de tracción también puede ser controlada y estos capilares y varillas se pueden cortar automáticamente de una longitud específica, porque a medida que el diámetro de los capilares se vuelve más pequeño, pues pueden ser más flexibles y eso se vuelve pues un poquito más difícil de manipular y por eso se cortan a longitudes más cortitas para remediar este tipo de problemas. También la pila se construye a mano. La escala macroscópica es aproximadamente de 10 milímetros de diámetro para poder obtener la estructura de aire sílice que pues desea el fabricante. Vamos a observar de manera más real cómo se lleva este proceso. Entonces se utiliza una plantilla de forma hexagonal para poder apilar, que es la que se muestra en el inciso A, y esta plantilla se puede ajustar para adaptarse a pilas de hasta un diámetro de unos aproximadamente 2.5 centímetros. Los capilares se colocan en la fila a la vez y los defectos de guía intencionales se pueden poner durante esta etapa. La electricidad estática puede ser una dificultad bastante seria en el proceso de apilamiento, porque si estos capilares llegan a tener lo que son paredes delgadas, se van a poder cargar de forma muy fácil y por lo general se aplica un campo eléctrico de alto voltaje para eliminar esta acumulación estática utilizando un dispositivo especial. El campo eléctrico pues nos va a generar una corriente de iones que van a neutralizar cualquier capa ya sea en los capilares o en las varillas, por lo cual las esquinas de la pila generalmente se quitan para adaptar la estructura hexagonal a estos edificios redondos. El espacio que quede restante en la pila y el tubo debe de rellenarse y esto se hace con pequeñas varillas de sílice pura para poder reducir los espacios del aire. Pueden ser varillas externas. La parte de los topantes que suelen utilizarse son germanio, aluminio, herbio y se pueden incorporar como elementos individuales apilados para facilitar este desarrollo de dispositivos de fibras como láseres y amplificadores. Además, este tipo de fibras de cristales fotónicos con múltiples núcleos se obtienen de manera muy fácil, reemplazando algunos capilares por varillas sólidas de un material llamado sílice pura. Una vez que la pila ya se completó, vamos a la parte de la imagen B. Se inserta con cuidado en un tubo, como se muestra, y este tubo debe de tener una ranura a través de la cual se pueda aplicar el vacío durante la fabricación de la fibra. Luego, este tubo se va a montar sobre un torno de trabajo de vidrio y se va a calentar en un quemador transversal para poder fusionar lo que es el extremo superior y garantizar que el vacío se aplique correctamente. En la figura C se muestra que el tubo se encuentra ya dentro del quemador utilizando el proceso y mientras en la figura D la pila se estira en una preforma de 1 metro de largo con unos pocos milímetros de diámetro y en este cuarto paso la preforma resultante se reduce a las dimensiones de la fibra utilizando una torre de estiramiento de fibra convencional. Si se requiere un factor de reducción de escala mucho más grande, lo que generalmente se usa es un procedimiento de estirado, pero se divide en 2 pasos. En el primer paso, la preforma se estira inicialmente bastones. Esto significa que va a tener un diámetro de 3 milímetros y luego estos bastones se vuelven a estirar para ahora sí conseguir la fibra. En esta primera etapa se aplica un vacío para colapsar los orificios entre los capilares y las varillas, que son denominados agujeros intersticiales. La temperatura del horno y las velocidades de estirado pues se establecen para poder garantizar que se mantengan las estructuras de la pila, mientras todos los orificios entre los capilares y las varillas se colapsen. El rango típico de temperatura ronda entre los 1900 hasta los 2100 centígrados.
En esta figura, en la parte de A, se está presentando una preforma en la parte superior del horno, cuando la temperatura es aproximadamente de 2000 centígrados, mientras la caña se está ejemplificando en la parte B, se está mostrando la pieza restante de la preforma y finalmente la caña se estira hasta que se genere la fibra utilizando un equipo similar al utilizado en la parte del estirado de capilares y varillas. La diferencia que se va a presentar es que en esta etapa se utiliza la herramienta que estamos viendo en la parte derecha, que es un cabrestante en lugar de un tirador de caña. Este juego de correas y ruedas van a tirar de la fibra y van a ayudar a que se almacene en un tambor. Este también nos ayuda a medir un factor bastante importante que es la tensión de la fibra, y este parámetro es una buena indicación porque nos va a decir cómo está afectando la temperatura a la estructura de la fibra. De modo que si se tiene una lectura de baja tensión, generalmente va a significar que la temperatura es demasiado alta y además que la estructura perforada se está colapsando bajo una tensión superficial. Pero si la tensión es demasiado alta, la fibra puede llegar a romperse cuando se arrolla el tambor. También es posible cambiar durante todo el proceso de estirado si se está variando la temperatura de lo que es nuestro horno. Los parámetros de fabricación como la velocidad del cabrestante, la temperatura, la presión del horno se establecen para obtener los parámetros de diseños de la fibra, que son el tamaño del orificio del aire, los diámetros de la varilla y ese tipo de parámetros. De modo que a altas temperaturas los orificios se reducen de tamaño debido a los efectos de la tensión superficial, y también el tamaño de los orificios se pueden controlar hasta cierto punto, variando lo que es la presión dentro de ellos. Esto se logra ya sea mediante el uso de una línea de nitrógeno colocada en la parte superior del soporte de la preforma. De esta manera se puede producir una variedad de perfiles de la fibra, ya sea a partir de la preforma inicial. El diámetro externo se puede verificar de forma continua mediante el control del diámetro y la estructura de esta fibra de policristal deseada, examinando las muestras de la fibra utilizando microscopios de alta precisión. Y el paso final de la fabricación de la fibra es el revestimiento de la fibra, en el que las fibras ópticas recién estiradas se recubren con polímeros de alto rendimiento. ¿Y esto para qué? Bueno, se utiliza para mejorar sus propiedades mecánicas y también permitir que se almacene en tambores sin romperse. La copa de recubrimiento agrega normalmente lo que es un polímero al exterior de la fibra, y posteriormente se utiliza una exposición ultravioleta. Por último, esta fibra fabricada se va a almacenar utilizando una bobinadora, y cabe señalar que la posibilidad de utilizar nuevos materiales con puntos de fusión más bajos va a facilitar el proceso de otras técnicas, además del apilamiento de capilares para la producción de las preformas. En estudios más recientes se han generado este tipo de estructuras denominadas perlas de cristal fotónico, y tienen una morfología que es macroscópica esférica, y dada esta simetría, su banda prohibida de estas perlas de cristal fotónico se puede rotar de forma independiente, y esto genera enormemente un agotamiento en su rango de aplicación. Un científico informó aproximadamente en el año 2000 que las de ópalo, estas perlas de cristal fotónico de ópalo, están altamente ordenadas y además tienen colores estructurales bastante brillantes. Y como se muestra en estas figuras, las perlas de cristal fotónico de ópalo se fabrican a partir de gotitas acuosas que se suspenden en una superficie de aceite fluorado. Las partículas coloidales en gotitas acuosas se empaquetan juntas durante un proceso de secado y se producen perlas de cristal altamente ordenadas. Además, estas perlas de cristal fotónico de ópalo se pueden producir en varios colores y con diferentes tamaños. Estas perlas de cristal fotónico de ópalo con rayas y forma de globos oculares también pueden ser fabricados por cierto tipo de
de microreactores, y estos microreactores se utilizan normalmente para generar como gotas en chip. Este método lo que utiliza son campos eléctricos para manipular estas gotas de líquido, y las partículas sólidas obtenidas también generan un control sobre ellas. En los últimos años, las tecnologías de emulsión de microfluidos se han utilizado de forma muy amplia para fabricar estas estructuras de ópalos de alta calidad. Otros colaboradores desarrollaron también una estrategia de también utilizando la base de los microfluidos para la construcción de las perlas de cristal fotónico de forma continua, también de ópalo. Y en ese método se inyectaron gotitas acuosas que contenían partículas coloidales en el aceite que fluida, y se rompieron en diversas estructuras o en diversas gotitas, y a medida que el disolvente se iba evaporando, el volumen de gotitas iba disminuyendo de forma gradual, y así es como se formó esta estructura de forma compacta. También debido a la capacidad y al control y la continuidad que tienen, se pueden obtener de forma continua, y sus tamaños se pueden regular variando ya sea la concentración de la suspensión o también el tamaño de la plantilla de la gota inicial. Y además, sobre esta tecnología de emulsificación de fluidos, se pueden obtener estas perlas de cristal fotónico de ópalo uniforme utilizando diferentes nanopartículas en sus componentes básicos. También para acortar el tiempo de evaporación, se ha utilizado una técnica de irradiación de microondas para obtenerlos en un tiempo mucho menor. ¿Por qué? Porque se genera un sobrecalentamiento de las moléculas de agua de forma selectiva. Y en este esquema, el proceso de preparación de las superficies, en el A se puede ver cómo se está preparando esa superficie hidrofóbica, y ese recuadro lo que nos muestra es que las partículas están ordenadas de forma 3D, y en la parte B lo que vemos son imágenes del microscopio óptico de las perlas de cristal fotónico obtenidas a partir de microesferas de diferentes tamaños. Vamos a iniciar con los ejemplos de la aplicación de los cristales fotónicos. Y bueno, estos van a ser aplicados muchas veces junto a biopolímeros, o incluso dentro de los propios biopolímeros. Los biopolímeros más prometedores por sus propiedades ópticas son los polisacáridos, como la celulosa y el quitosano. También proteínas como las encontradas en la seda y la ceína. Aquí, bueno, nos están ejemplificando la imagen como polisacáridos presentes en distintos invertebrados interactúan con la luz de manera que la polarizan. Y bueno, como primer ejemplo tenemos una membrana de celulosa quiral mesoporosa. Esta va a tener propiedades fotónicas, como ya se comentaba, y al exponerse a cambios de presión o de polaridad en un disolvente, el color de la membrana pues se va a ver afectado porque se afecta a su estructura. Y esto permite a simple vista detectar si hubo cambios de alguno de estos dos parámetros. En la imagen vemos precisamente cómo va cambiando la longitud de onda que más está siendo reflectada a diferentes concentraciones de etanol y a diferentes concentraciones y a diferentes niveles de presión. Hay sensores fotónicos ópticos también, y estos se han estudiado ampliamente para identificar cambios físicos, químicos o biológicos en los medios de interés. Debido a la capacidad de poder traducir estos cambios a luz en el espectro visible, pues dan pie a que estos se identifiquen a simple vista, como en este ejemplo. No se necesitan como aparatos más complejos que sean más caros para poder leer la señal. Entonces la creación de dispositivos de detección generalmente involucra polímeros, como en este ejemplo, ya que son versátiles y pues pueden modificarse para diferentes aplicaciones. La posibilidad de modificar una red de polímeros con moléculas funcionales, por ejemplo anticuerpos o enzimas, puede mejorar la capacidad de reconocimiento de los sensores del polímero fotónico.
También encontramos los hidrogeles. Los hidrogeles fotónicos son generalmente redes de polímeros que encierran pues matrices coloidales empaquetadas son empaquetamientos periódicos. Y también pueden tener una matriz de polímero porosa ordenada después de eliminar las partículas coloidales precursores. Entonces, estos pueden ser sensibles a un analito, por ejemplo, como se está mostrando en la imagen. Y al detectar este analito, al analito acoplarse, se produce un cambio físico o químico que normalmente se traduce en un cambio de volumen. Y este cambio de volumen pues va a afectar a la estructura del hidrogel fotónico, lo cual va a alterar sus propiedades ópticas. Y otra vez vamos a ver que va a cambiar la longitud de onda que más estamos percibiendo. Dentro de este ámbito se han estudiado polímeros inteligentes que se denominan multiplex, como en multiplexado, porque se pueden introducir dos o más variables que pueden ser detectadas por este material. Por ejemplo, vamos a presentar un dispositivo de respuesta dual de pH y temperatura. En la gráfica de la derecha, la primera capa estaba hecha de poliácido acrílico y de poliacrilamida, mientras que la segunda está hecha de politaconato de dodesilglicerilo. Entonces, el hidrogel es sensible a la presión, pero no responde al pH. Al hidrolizar parcialmente la parte de poliacrilamida en su forma ácida, pero al hacerlo solo en una determinada región del gel, se demostró que esta región específica ganaba una respuesta dual al pH y al estrés mecánico. Entonces así podías detectar si hubo uno solo de los cambios o ambos cambios. También tenemos los polímeros impresos molecularmente, abreviados MIP, los cuales se crean mediante una mezcla de monómeros. También se utilizan retículas y una molécula molde. Después de que se lleva a cabo la polimerización, la molécula molde se elimina, se quita del arreglo. Entonces quedan las cavidades con la forma de las moléculas molde, y esto deja sitios de unión específicos. Si también se introducen cristales fotónicos en la matriz polimérica, la presencia y la concentración de la molécula diana, es decir, la que se va a acoplar al sitio específico, va a influir en el índice de refracción del medio y también en la contracción del polímero fotónico. A continuación se presenta la respuesta de uno de estos materiales a concentraciones de una sustancia. En este caso la sustancia es bisfenol A. Y pues podemos ver cómo va cambiando la respuesta a la luz dependiendo de la concentración de bisfenol A. Para aclarar aún más las propiedades de reconocimiento molecular de los materiales impresos, se realizó un experimento en un polímero no impreso, que es lo que estaríamos viendo abajo, en la gráfica de abajo. Este fue fabricado en las mismas condiciones de preparación que el polímero fotónico impreso, pero con la ausencia de bisfenol A como contraste, que es la molécula que estamos tratando de buscar en este caso. Como las microesferas preparadas para el MIPP y el NIBP no son las mismas, la posición del pico de reflexión de la película de NIBP no es la misma que la de la película del MIBP. Entonces en el experimento se muestra que la intensidad del pico de difracción en el NIPP tiene un ligero cambio con aumento de la concentración de las moléculas objetivo. Sin embargo, es un comportamiento muy diferente al exhibido por el MIPP. En específico, la membrana no impresa no tiene una reacción de absorción con las moléculas diana.
Por lo tanto, se demostró que la selectividad de las películas del sensor fue producida por las cavidades nanoimpresas. Las intensidades de reflexión se redujeron mediante el reconocimiento molecular de las nanocavidades creadas. A continuación tenemos un ejemplo utilizando nitrocelulosa. La nitrocelulosa es celulosa que está modificada con un agente nitrante, como el ácido nítrico. También se ha usado para formar biopolímeros fotónicos. Los chips de microfluidos a base de papel pueden ser construidos usando un ópalo inverso de nitrocelulosa y demuestran ser sensibles a la presencia de inmunoglobulina G humana. Funciona de una manera muy similar al ejemplo del bisfenol. Es decir, cuando la inmunoglobulina G se va acoplando, esta va cambiando la estructura del material y entonces va a reflectar una longitud de onda distinta. Otra aplicación, digamos, representativa es el uso de microperlas. Entonces estas perlas son de cristal coloidal y se pueden fabricar, bueno, hay varios enfoques de fabricación y también pueden tener distintos picos de reflexión que son definidos y son estables. Por lo tanto, se pueden usar como microacarreadoras codificados. Entonces, la coloración estructural que dan estas microperlas puede usarse como códigos para portadores que van cambiando según el tamaño de las nanopartículas. Entonces, si combinamos estas características fotónicas de las microesferas con fluorescencia, pues podemos hacer que los objetivos sean identificados mediante las perlas, por lo que se comentaba de los códigos de barra fotónicos. Y entonces, mientras más abundante sea la molécula diana, se va a cuantificar, se va a cuantificar mediante la intensidad de fluorescencia de las etiquetas. Es decir, el código va a excitar al material fluorescente y este va a responder, va a dar más intensidad de luz dependiendo de cuántas moléculas dianas se unieron a la estructura de las perlas. En este ensayo que se está mostrando en la pantalla, la unión específica de sondas de ADN de una sola hebra a iones metálicos de mercurio 2 conducen a un cambio de conformación de las estructuras de la horquilla del ADN a una doble hebra, donde una sustancia conocida como SIBR green se intercala, dando como resultado una fuerte señal fluorescente. Esta es la reacción que estamos buscando. Y al suceder la reacción, pues va a presentar fluorescencia. Podemos ver que en la primera parte, en A, el experimento de control sin sondas de DNA, que son las dos de la izquierda. Y en las dos de la derecha tenemos las microesferas con sondas de sDNA. En el renglón B tenemos que, pues en presencia de las ondas, las microesferas cambian a un color verde, que se va intensificando según las concentraciones crecientes de mercurio 2. Y en el renglón C tenemos los resultados de las pruebas de selectividad con un micromol de otros iones metálicos que, pues, al ser moléculas diana distintas del mercurio, del mercurio que es el que nos va a causar la reacción, pues no se detectaron, solo se ve el color verde con el mercurio. Y finalmente voy a hablar acerca de la aplicación de estos cristales fotónicos que se le puede dar en la ingeniería en biónica. Un grupo de científicos del Instituto de Tecnología en Beijing, China, ha generado un proceso de investigación de materiales de camuflaje militar
que sea adaptativo biónico basándose en las propiedades que tiene el camaleón, principalmente en la parte óptica y los índices de refracción que tiene esta capacidad de cambiar este animal, con base en diferentes ambientes en los que se encuentra. Este otro proyecto es para crear cristales fotónicos y metafases de celulosa biodegradables e insolubles, y donde radica la importancia de generar este tipo de estructuras. Bueno, pues estamos de acuerdo que sustituir el plástico por materiales ecológicos y biodegradables siempre ha sido uno de los retos medioambientales más rigurosos y más importantes. Y tomando en cuenta este sentido, la celulosa se ha destacado como un polímero biodegradable, pero hay un gran desafío para obtener materiales biodegradables en el área de la fotónica de alta gama y que sean resistentes o robustos en ambientes húmedos. En esta parte lo que se demostró fue la fabricación de estructuras plasmónicas y fotónicas a micro y nanoescala de alta calidad mediante un modelo por réplica utilizando celulosa pura y una versión mezclada con desechos agrícolas pero no comestibles. Este tipo de materiales, ambos, la celulosa y los desechos agrícolas, son biodegradables en el suelo y también en el agua de mar según ciertas normas, como es la ISO 17556. Además, las películas de celulosa pura son transparentes y tienen un índice de refracción muy similar al del vidrio. También los cristales fotónicos microestructurados muestran que tienen propiedades, como ya mencionamos, difractivas de alta calidad cuando se mantienen bajo una exposición prolongada al agua, y las nanoestructuras de celulosa se van a transformar a una metasuperficie biodegradable que se manifiesta con colores bastante brillantes. Después lo que se hizo fue una deposición posterior utilizando lo que fue la plata para dotar a la metasuperficie de propiedades plasmónicas que se utilizan para producir colores muy característicos y mejorar la dispersión que hay en esa superficie. Este esquemita solamente muestra diversas aplicaciones en el área de la biomédica, así como tecnologías emergentes, para que observen qué tantas aplicaciones se pueden generar a través de estos tipos de materiales que son los cristales fotónicos, como puede ser detección de glucosa, el monitoreo de procesos biológicos, tecnología de microfluidos y demás tipos de tecnologías, y es bastante amplio la parte de la aplicación en esta área. Después de haber explicado los otros ejemplos, voy a darle mayor profundidad a porque los cristales fotónicos naturales en esta parte fungen como sensores de autoinforme y han despertado bastante atención para presentar este tipo de desarrollos como simulación de funciones cardíacas in vitro. Estos lo que principalmente se utilizan es para monitorizar la parte celular y también para la prueba de fármacos y drogas, y adquiere bastante importancia sobre todo en la parte de los chips de corazón. Los materiales son bastante prometedores porque son utilizados como sustratos en los corazones de chips debido a las características de la estructura periódica y también en las propiedades ópticas. Los materiales naturales suelen ser muy accesibles y además su topografía y sus propiedades ópticas pueden inducir a un comportamiento celular y además reportar una viabilidad celular bastante buena. Un científico que es el número 2 que vemos, que es Chen, presentó un biosensor de autoinforme mediante el ensamblaje de cardiomiocitos en las alas de las morfomelenaos, otra vez retomando estas mariposas que se vieron en la parte de los materiales y sus propiedades. Pues estas alas se modificaron primero poniendo plasma de oxígeno para obtener humectabilidad superficial y volver a esa superficie hidrófila, y luego se rellenaron con nanotubos de carbono y los huecos de las alas para poder mejorar dos aspectos, que era la conductividad, y después también se infiltraron esta parte que les mencioné también del hidrogel, pero en este caso un hidrogel bastante específico que es de gelatina metacrilada bioactiva o gel MA, para poder obtener una mejor biocompatibilidad, porque estamos de acuerdo que en la parte de materiales
también es muy importante para no afectar a estas estructuras y también para generar una capacidad nutricional en la estructura del ala de la mariposa. Después de implementar estos cardiomiocitos en la ala, se presentaron ensamblados para poder recuperar la excitación rítmica autónoma, pero sin ninguna estimulación externa, y así también, ¿recuerdan lo que les mencioné? Bueno, aquí pasó lo mismo, de que se exhibió una alineación ordenada en respuesta a los nanopuentes paralelos periódicos que tienen sus alas, y en consecuencia las alas de la mariposa, que son blanditas, podían percibir y notificar los latidos de los cardiomiocitos con el mismo ciclo de deformaciones, de forma que esto era constante, y también sus correspondientes cambios en la parte del color estructural, y esto ofrecía un autoinforme de forma visual de esta mecánica de los cardiomiocitos. Particularmente lo que son las fuentes de los cardiomiocitos cultivados involucraron o se utilizaron los de rata y los de células madres pluripotentes inducidas, y en ambos casos se obtuvieron las propiedades de autoinforme en las alas de la Morphomelenaus, que es lo que se está mostrando en esta figura. Por lo tanto, el uso de este tipo de seres vivos son bastante valiosos para la simulación fisiológica humana y también la aplicación en la parte biónica y biomédica. La figura A lo que nos muestra son imágenes de esquema modificadas e imágenes de microscopía electrónica de barrido de las escamas de las alas de la Morphomelenaus, mientras la B son imágenes de fluorescencia de los cardiomiocitos cultivados en las escamas de las alas de la mariposa cuando ya están modificadas, mientras que en C es el proceso de cambio del color accionado por cardiomiocitos en la ala de la Morphomelenaus. Con base en la diapositiva anterior y de lo que expliqué, se han generado películas de cristal fotónico artificiales que sean sensores de autoinforme, y estos se basan principalmente en la parte de la topografía superficial y también en las propiedades de visualización potencial para este tipo de sistemas. En comparación con los chips de corazón convencionales, el utilizar películas de cristales fotónicos tiene ciertas ventajas, porque va a tener propiedades de autoinforme con retroalimentación visualizada en la fuerza celular. Y unos científicos lo que se encargaron fue ensamblar cristales coloidales en placas o obleas, se les pueden llamar, de silicio con patrones de microsurcos, y utilizaron un hidrogel también, que es suavecito, que es el mismo que mencioné, que es el gel MA, para poder replicar la estructura jerárquica. Estos microsurcos de la película blanda lo que podían generar es inducir una orientación de los cardiomiocitos y también de los nanoporos periódicos que eran sensibles a los latidos de estos cardiomiocitos, para tener la capacidad de transformar la fuerza de contracción en señales visuales. Además, al integrar las películas blandas en el chip de microfluidos, se encargaron de desarrollar un corazón en un chip, pero que tuviera autoinforme y también proporcionara una nueva herramienta para la investigación biológica de forma visual y detección de fármacos o drogas. Este diagrama esquemático lo que nos muestra es el proceso de generación de las películas de hidrogel con patrón de microsurcos en la parte A. En la parte B son las imágenes de fluorescencia de cardiomiocitos cultivados en la película del hidrogel con un patrón de microsurcos también. Y en la parte C las aplicaciones de la película que son blandas en un sistema de corazón en un chip. Para concluir un poquito con esta parte de los Heart-on Chips, pues el potencial que tienen estos órganos en chips es bastante grande, porque puede ser utilizado para la imitación, como ya vimos, de funciones en los órganos humanos y también la medición de ciertos efectos terapéuticos que tienen los fármacos. Además, en la parte del sistema cardíaco, en el corazón, demuestran que tienen un alto potencial en las investigaciones, sobre todo en la parte de ingeniería de tejido cardíaco. Las claves van a radicar principalmente en la innovación de estas metodologías y además en las condiciones para detectar la mecánica de los cardiomiocitos. Y el principal objetivo que tienen estos investigadores es mejorar los métodos de detección mecánicos del miocardio y también explorar las estrategias más intuitivas y eficientes. Obviamente todo esto basa de inspirarse en
pues sí, en seres vivos que están en la naturaleza con colores estructurales brillantes, y pues es debido a estos cristales fotónicos naturales que se investigan con bastante cuidado para posteriormente poder producirlos de forma sintética. Además, los diferentes materiales de los cristales fotónicos, pues ya vimos que sus características ópticas se han utilizado bastante bien para impartir nuevas capacidades en la parte de biodetección, también porque proporcionan un enfoque muy novedoso para realizar una retroalimentación de color estructural visual para el entorno celular, la parte de temperatura, la parte de pH y también la actividad celular general. Además, las propiedades ópticas, las estructuras porosas de estos cristales fotónicos vimos que tienen un gran valor biológico porque va a llevar a una amplia aplicación en la parte de ingeniería de tejidos y también en la liberación de fármacos. Las referencias utilizadas para el desarrollo de esta exposición son las que se muestran en la pantalla. Gracias por su atención.